Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión aprenderemos a dar nuestros primeros pasos en RStudio. Recuerden que el lenguaje R es un lenguaje de código abierto y que tiene acceso libre a nivel mundial. Cuando ustedes descargan R en su computadora, R viene por defecto con una serie de paquetes que forman parte de R base. Pero se preguntarán qué es un paquete. Un paquete es una línea de códigos o comandos que están escritos obviamente en el lenguaje de R y que pide o permite al usuario dar indicaciones a la computadora mediante el lenguaje R para poder realizar cualquier tipo de análisis. La gran ventaja y el gran poder de R entonces radica en sus paquetes, ya que desde la creación del lenguaje R, muchas personas conocedoras en el tema, tales como programadores o estadísticos o científicos en general, se han dedicado a crear nuevos paquetes que se sumen al lenguaje para poder realizar toda una gran variedad de análisis de datos. Y recuerden nuevamente, esta es la gran ventaja de poder trabajar con un lenguaje que sea de código abierto y que además sea libre. Ahora, R viene con una serie de paquetes ya instalados por defecto, que forman parte de R base como se mencionó anteriormente. Sin embargo, existen una gran variedad de paquetes que pueden realizar exactamente lo mismo, pero que tienen mucho más poder. Por ejemplo, ggplot2 es un paquete que ha sido creado justamente para realizar gráficas de gran calidad. Entonces, si yo quiero realizar la parte de diagramación de resultados o la parte de realización de gráficos dentro de los análisis que ya ejecuté, puedo utilizar fácilmente el paquete ggplot2. La gran facilidad de trabajar con R es que todos estos paquetes son de acceso libre, son gratuitos y los puedo descargar sin ningún problema. Ahora, cada vez que yo quiera trabajar con un paquete que no está instalado en mi computadora o que no forme parte de R base, entonces lo que tengo que hacer obviamente es descargarlo e instalarlo para poder utilizarlo. En este caso, para ilustrar lo que estamos diciendo, vamos a descargar e instalar el paquete ggplot2, el cual sirve para realizar gráficas de altísima calidad. ¿Cómo podemos instalar entonces este paquete dentro de nuestra computadora? En realidad existen diversas maneras. Se van a dar cuenta que cuando yo trabajo en R o en cualquier otro lenguaje de programación, no existe un único camino para poder realizar las cosas. Existen diversas formas de llegar al mismo punto y va a depender de cada usuario escoger entre una y otra. En esta ocasión le voy a mostrar cómo se hacen las cosas mediante códigos o mediante comandos, ya que es ideal que ustedes puedan realizarlo también de esta manera para poder familiarizarse mucho más con el lenguaje y también para que sus scripts o los códigos que ustedes escriben puedan ser fácilmente reproducibles y entendibles por cualquier persona. Entonces, existe una función o un comando que yo puedo escribir dentro de RStudio para instalar paquetes y es el siguiente: instalar paquetes. A medida que yo voy digitando el nombre de una función de R, si se dan cuenta, R me arroja sugerencias. Entonces es muy fácil poder escoger la que a mí me interesa. En este caso lo que quiero es instalar un paquete. Entonces hago clic en ello. Ahora, el paquete que queríamos instalar era ggplot2. Al momento de yo instalar un paquete, el nombre de dicho paquete tiene que ir necesariamente entre comillas. Es la forma de cómo se está organizada la sintaxis dentro del lenguaje R para poder descargar primero y luego instalar un paquete en su computadora. Ahora ya yo tengo el código con el cual estoy pidiéndole a la computadora que me descargue y me instale ggplot2 dentro de mi máquina. Es importante que antes de realizar esta opción ustedes se aseguren de que estén conectados a internet, porque lo que va a hacer esto es indicarle al lenguaje que vaya a la página CRAN, al repositorio CRAN, que es exactamente donde descargamos R, y que nos descargue ggplot2. La forma de correr esta instrucción que yo le estoy dando a R, lo puedo hacer de diversas maneras. La que yo más utilizo es situarse sobre cualquier parte del código.
o pueden también resaltarlo, pueden ir al inicio o al final o al medio, eso es indiferente, y apretar control y luego hacer enter. Lo que sucede a continuación, si se dan cuenta que hay un simbolito rojo que me dice que la computadora está trabajando, es que se está descargando ggplot2 desde el servidor y posteriormente a esto se va a instalar. El tiempo de demora de esto va a estar directamente en función de la velocidad de su internet. Y miren lo que pasó. Me está diciendo que el paquete ggplot2 se ha instalado de una manera satisfactoria. Ahora, ya yo tengo instalado ggplot2 dentro de mi máquina de una manera totalmente gratuita. Pero todavía yo no puedo utilizarlo para trabajar con dicho paquete. ¿Por qué? Porque tengo que activarlo para poder usarlo en la sesión de RStudio en la cual estoy trabajando. ¿Cómo se activan o se cargan entonces los paquetes que ya yo tengo descargados en mi computadora? Puedo utilizar el siguiente comando. Y dentro de los paréntesis escribo el paquete que me interesa cargar. Miren la diferencia. Para instalar paquetes utilizo esta función y el nombre del paquete tiene que estar escrito dentro de comillas. Sin embargo, para cargar el paquete que ya ha sido previamente descargado e instalado, utilizo esta función y el nombre del paquete ya no va entre comillas. Es importante que ustedes aprendan esta sintaxis debido a que van a estar utilizando ambas a medida de que van trabajando cada vez más dentro de RStudio. Entonces voy a correr nuevamente este código que acabo de escribir y recuerden, lo pueden hacer apretando control y luego enter, o pueden utilizar la pestañita que está en la parte superior de la pantalla a donde dice run o correr, es lo mismo. Recuerden, todos los resultados que vayan saliendo de los códigos que yo voy corriendo dentro de RStudio se van a mostrar dentro de la consola, eso ya lo explicamos en un video anterior. Entonces, ya acabo de descargar e instalar y también cargar el paquete ggplot2 dentro de mi computadora, de tal manera que ya lo puedo utilizar para realizar los análisis. Ahora, es importante entender que R es un lenguaje de objetos, es decir, los objetos contienen variables. Para que sea muy entendible de manera inicial, vamos a suponer que un objeto puede ser una base de datos que yo acabo de cargar dentro de RStudio. Y es importante que cada objeto tenga un nombre único. Luego vamos a explicar un poco más a detalle al respecto. Como ya se dieron cuenta, R funciona mediante comandos o mediante instrucciones a través de las cuales yo les digo a la computadora qué es lo que quiero que haga. Lo que acabamos de hacer antes es instalar paquetes y cargar paquetes mediante comandos y por lo tanto la computadora está haciendo lo que yo le estoy pidiendo utilizando de por medio el lenguaje R como un nexo para poder comunicar a la computadora con el usuario. Como ya se habrán dado cuenta, todas aquellas palabras o aquellas oraciones o aquellos caracteres que yo escribo en RStudio y que estén antecedidos por el símbolo de numeral o de hashtag o de gato, como quieran llamarlo, automáticamente el lenguaje de R lo identifica como si fuera un comentario, es decir, lo reconoce como si no fuera parte del código, por lo tanto no lo considera en el análisis, es decir, lo salta. Si yo escribiera algo que no esté antecedido por un símbolo de numeral, entonces miren la diferencia. El color, para empezar, indica de que son dos cosas distintas. Además, automáticamente R me está diciendo que hay un error debido a que no puede reconocer lo que está escrito dentro de este mensaje. Al momento de colocar el símbolo de peso, perdón, el símbolo de numeral, R está reconociendo de que eso es un comentario y por lo tanto simplemente son anotaciones que el usuario está haciendo para poder guiarse cuando está realizando el análisis. Habíamos dicho que R funciona mediante comandos. El comando más básico es el comando de asignación. ¿Esto qué significa? Con el comando de asignación yo puedo crear objetos. Recuerden, R funciona mediante objetos. ¿Y en qué consiste el signo de asignación? Como pueden ver en este ejemplito de aquí arriba, el signo de asignación está compuesto del símbolo menor que y del símbolo menos. Y ambos forman una flecha.
Pero vamos a crear un objeto cualquiera para que esto pueda ser mucho más entendible. Supongamos que le vamos a pedir a R que nos realice la suma de 2 más 1. Bien, ya escribimos 2 más 1 y vamos a correr el código. Recuerden, control más enter, una de las opciones. El resultado me dice que es 3. Está apareciendo dentro de la consola. Sin embargo, el gran problema es que supongamos que es una operación matemática muy larga y muy compleja, y si yo quiero volver a utilizarla luego en cualquier parte del trabajo dentro de R o de RStudio, entonces va a ser un poco tedioso y difícil de que yo vuelva nuevamente a escribir todas las operaciones matemáticas que a mí me interesan. Una forma de acortar dicho trabajo es creando un objeto, es decir, asignando toda esta operación matemática dentro de un objeto. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Voy a determinar el nombre del objeto que yo quiero crear. En este caso, le vamos a poner de nombre suma. Luego recuerden, tengo el comando de asignación, el cual está compuesto por un símbolo de menos, por un símbolo de menor que, perdón, y un símbolo de menos. Entonces, lo que está diciendo a continuación, lo que le estoy diciendo a R es que todo lo que esté después a la derecha del signo de asignación se va a guardar dentro del objeto llamado suma. Entonces, después del signo de asignación, voy a escribir la operación matemática o el análisis que a mí me interesa realizar. Lo voy a correr nuevamente apretando control y enter, o pueden utilizar la opción de correr que está aquí arriba. Una vez corro el análisis, miren lo que pasó. En el panel de ambiente me acaba de salir el primer objeto que he creado en R, que se llama suma y cuyo resultado es 3. La ventaja de esto es que si yo quiero saber qué es lo que tiene suma, simplemente lo escribo nuevamente el objeto con el nombre que ya lo creé y lo vuelvo a correr con control más enter. Y entonces ya tengo el resultado de dicha operación matemática. Ahora yo puedo utilizar nuevamente la operación que previamente creé para hacer otra operación matemática. Miren este ejemplo. Al objeto que ya creé llamado suma, le voy a sumar el número 2 y automáticamente me dice que el resultado es 5. Y bien, esta es una gran ventaja que tiene R de poder crear objetos los cuales contienen variables o contienen información con los cuales yo voy a ir trabajando. Ahora, si yo voy a crear otro objeto, pero esta vez le voy a indicar un valor literal o un valor categórico, entonces este tiene que estar escrito necesariamente entre comillas. Lo que hace el lenguaje de R es reconoce todo lo que no está escrito en comillas, lo reconoce como si fuera número. Y aquello que está escrito dentro de comillas lo reconocen como si fueran valores literales, es decir, que tienen letras o que tienen letras y números. Voy a crear entonces un objeto. Voy a crear un objeto que se va a llamar colores y dentro del mismo va a estar contenido el color amarillo. Y miren, dentro de la pestaña de ambiente me acaba de aparecer el objeto colores que acabo de crear porque así lo estamos llamando. Y dentro de este se encuentra la variable que es el color amarillo. Entonces, hasta aquí hemos visto dos formas muy sencillas de crear objetos. Lo importante es conocer lo que es el signo de asignación. Ahora, dentro de R, del lenguaje R, existen una gran variedad de objetos, diferentes tipos de estos. El tipo de objeto más básico y más común es el vector. ¿Qué es un vector? Un vector es un objeto que se compone de diferentes variables, pero con la característica de que todas son del mismo tipo. Es decir, todos son números o todos son letras. No puede contener tanto números como letras. ¿Cómo yo creo vectores? Muy fácil, puedo utilizar la función concatenar, que se denomina por la letra C. Entonces, leamos el siguiente código que ya está escrito acá. Siempre cuando ustedes lean un código que ha sido escrito en R, lo que tienen que hacer es leerlo desde adentro hacia afuera. Es decir, esto se interpreta de la siguiente manera. Estoy diciendo que los números 2, 5, 7 y 10 se junten dentro de un solo vector gracias a la función C, que significa concatenar, y luego todos estos se guarden dentro del objeto llamado número.
Esa es la forma correcta de leer el código que está escrito en pantalla. Entonces, yo simplemente puedo correr este código, ya saben cómo, con control más enter. Y acabo de crear, miren ustedes, en el panel de ambiente me acaba de aparecer un nuevo objeto, el cual se llama número, el cual tiene 4 valores y los valores son 2, 5, 7 y 10. Me está dando información acerca del objeto que ya acabo de crear. Si yo quiero visualizar lo que contiene este objeto, simplemente vuelvo a escribir el nombre del mismo y hago control más enter sobre él. Entonces me aparecen los números que conforman ese vector. Ahora, es importante tener en cuenta y considerar que R ahorra memoria cuando se trata de trabajar con nombres, es decir, los recicla. Todo esto con la finalidad de ahorrar memoria. Si yo escribo primeramente un objeto con el nombre de número, y miren las variables que contiene, si yo vuelvo a crear otro objeto con el mismo nombre, pero con diferentes variables, miren lo que va a pasar. Aquí voy a crear otro vector, el cual contiene variables diferentes al primero, pero va a tener exactamente el mismo nombre. Voy a correr este vector y miren lo que pasó. No se me ha sumado un nuevo objeto en el panel del entorno, sino que aparece el objeto que ya estaba antes, que es el número, pero los valores han sido reemplazados. Es decir, este objeto que yo acabo de crear con el mismo nombre, debido a que ya había otro objeto similar, lo ha reemplazado. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Voy a volver a abrir las variables que están dentro del número y si se dan cuenta ya son diferentes. Estos son los resultados del primer objeto que creamos y estos son los resultados del segundo. Al tener el mismo nombre ambos, el último va a reemplazar al primero. Esto es importante que lo tengamos en cuenta debido a que algunas veces podemos equivocarnos y escribir dos objetos con el mismo nombre. Sin embargo, ambos lo necesitamos para realizar algún análisis, pero ya estamos perdiendo el primero. Y bien, hasta aquí entonces ya aprendimos cómo descargar e instalar un paquete en la computadora. También ya hemos aprendido que carga dicho paquete para poder utilizarlo. Hemos creado objetos a través de vectores, en este caso a través de la función concatenar. Y hemos aprendido a utilizar el signo de asignación para la creación de dichos objetos. Ahora, cada vez que ustedes inicien una sesión dentro de RStudio, es importante que ustedes fijen su directorio de trabajo. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un directorio de trabajo? Es aquel lugar a donde ustedes van a guardar todos los resultados que vayan saliendo de sus análisis. Es muy importante que ustedes tengan una carpeta designada para ya trabajar dentro de la sesión de RStudio. Y es importante también que dentro de esta carpeta esté guardada la base de datos o las bases de datos con las cuales ustedes van a trabajar, porque al momento de crear un directorio, yo le estoy indicando a R que en dicha carpeta o en dicho directorio se encuentran toda la información con la cual yo voy a trabajar dentro de los análisis que a mí me interesan y que también ahí se guarden todos los resultados con los cuales yo voy a trabajar. Ahora miren, yo he creado una carpeta dentro de mi escritorio que se llama Primeros Pasos RStudio. Ahora, la forma con la cual yo puedo asignar la ruta o el directorio de trabajo dentro de R es utilizando la función setW. Esto significa que va a fijar el directorio de trabajo en la ruta que esté indicada dentro del paréntesis. Ahora, ¿cómo yo le indico la ruta de directorio para que se utilice la misma para trabajar en RStudio? Pues es muy fácil. Tengo que ir a la carpeta en la cual a mí me interesa trabajar, en este caso esta carpeta que yo tengo en escritorio, abrirla. Dentro de esta carpeta, recuerden, tienen que tener la base de datos con la cual ustedes quieren trabajar, porque de ahí se va a leer. Y luego lo que tienen que hacer es clic sobre la ruta que está dentro de la carpeta, ¿no? Luego lo que tienen que hacer es copiar dicha ruta, volver a leer RStudio y entre comillas pegar la ruta.
pero antes de correr el comando o el código, lo que tienen que hacer es cambiar la posición de dichas barras. Ahora miren, es importante que ustedes conozcan esta sintaxis. Estoy pidiéndole que se fije el directorio de trabajo dentro de esta ruta, dentro de mi computadora. Y bien, recuerden que es importante que esto esté escrito dentro de comillas. Es la forma característica de fijar el directorio de trabajo en el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, ya saben cómo correrlo. Control más Enter o pueden utilizar Run. Y bien, ya me acaba de salir el resultado acá de que ha sido realizado de una manera exitosa. En caso de que haya algún error, miren lo que va a pasar. Voy a eliminar las comillas. Bien, ERE me está diciendo que aquí hay un error. Y es más, me da alguna sugerencia. Si yo agarro y corro este análisis, me va a decir que hay un error. Por lo tanto, debo corregirlo. Y por lo tanto, debo colocar las comillas para que esto pueda suceder sin ningún problema. Y bien, ya tengo definido el directorio de trabajo. No es la única manera de realizarse. También se puede realizar de otras maneras. Sin embargo, es la más aconsejable de utilizar. Puedo asegurarme de que el directorio fue fijado de una manera exitosa utilizando la siguiente función getW. No necesito escribir nada dentro del paréntesis, lo único que tengo que hacer es correr getWD. Miren, lo vamos a digitar y a medida de que yo voy escribiendo, ERE me va mostrando las opciones que yo necesito y además me dice una pequeña explicación de para qué sirve dicha función. En este caso, utilizamos esta para ver cuál es la ruta de trabajo. Y miren el resultado, me está diciendo que está guardada la ruta de trabajo dentro de los primeros pasos de RStudio, dentro de esa carpeta que se encuentra dentro del escritorio. Y bien, entonces ya sabemos cómo se fija el directorio de trabajo. Recuerden, es muy importante que en dicho directorio de trabajo estén guardadas las bases de datos con las cuales yo voy a trabajar en la sesión de RStudio actual. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación es cómo se carga un archivo y ya el proceso es mucho más eficiente. Simplemente tengo que indicar el nombre del archivo y lo que va a hacer el programa es ir a esa carpeta de directorio que yo acabo de designar y traer el archivo con el nombre que yo estoy pidiendo. Si ustedes no tienen ese archivo, obviamente en esa carpeta me va a salir un error. Y bien, entonces vamos a aprender a continuación cómo yo cargo una base de datos o cómo cargo un archivo dentro de RStudio. En esta ocasión vamos a utilizar una función que viene dentro de RBase, el cual es leer un archivo. En este caso vamos a utilizar un archivo tipo CSV, es decir, delimitados por comas o puntos y comas. La forma correcta de cargar un archivo es la siguiente. Ustedes escriben la función que es read.csv, el cual va a permitir leer el archivo y llamarlo. Miren, vamos a ir a la carpeta de trabajo. En dicha carpeta de trabajo o dicha carpeta de directorio yo tengo un archivo llamado iris que tiene la extensión CSV, es decir, es .csv. Entonces, yo quiero llamar el archivo que ustedes acaban de ver dentro de RStudio. Para ello utilizo la función previamente explicada. Entre comillas, coloco el archivo de interés a trabajar o a leer e indico el tipo de separación que estoy utilizando. En este caso, punto y coma. Entonces, voy a leer el archivo. Y miren, en la consola me muestra el archivo que acabo de leer. Me está mostrando las columnas y también los valores. Sin embargo, aquí se presenta un problema. Miren, en el entorno de trabajo no me acaba de aparecer nada. ¿Por qué? Porque recuerden que R trabaja con objetos. Me estoy olvidando el gran detalle de esta base porque recuerden, con esta función lo único que estoy haciendo es leer el archivo. Pero yo no puedo trabajar fácilmente con él, simplemente lo estoy leyendo. Para poder trabajarlo, lo voy a guardar dentro de un objeto. ¿Cómo se hace esto? Ya lo hemos visto. Utilizo el signo o el símbolo de asignación.
que está representado por un signo menor que y un signo igual. Entonces, escribo exactamente lo mismo, el mismo código que utilicé para leer el archivo, pero con la diferencia de que esta vez le estoy pidiendo que se guarde dentro del objeto denominado iris. El nombre es opcional. Ustedes pueden ponerle como base de datos o base. Lo importante es que los nombres no sean demasiado largos y que tampoco tengan espacio o símbolos raros, porque eso son algo de los errores más comunes al trabajar con R. En este caso lo vamos a mantener como Iris 4. Es un nombre que yo estoy escogiendo, ustedes pueden escoger el que más les guste. Entonces, recuerden, siempre trabajo leyendo el código de adentro hacia afuera. Estoy pidiendo que el archivo .csv que está guardado, o yo lo guardé separado por punto y comas, se lea a través de esta función que es read.csv y se guarde dentro del objeto denominado iris4. Entonces voy a correr el código que acabo de escribir y miren lo que pasó. Dentro del panel dentro del panel de trabajo o el panel de ambiente, me acaba de aparecer el objeto que acabo de crear, el cual se llama iris4. Y me dice que tiene 150 observaciones. Las observaciones es lo mismo que las filas. Y 5 variables. Las variables son lo mismo que las columnas. Entonces tiene 150 filas y 5 columnas. Ahora, si a mí me interesa visualizar esta base de datos que acabo de cargar, lo puedo hacer utilizando los siguientes comandos. Puedo utilizar la función view y entre paréntesis el nombre del archivo que me interesa observar. Y miren lo que pasó. Se me abre una nueva pestaña o una nueva ventana a donde me está mostrando la base de datos que yo acabo de cargar. Y bien, es exactamente la misma que yo tenía guardada como archivo CSV, pero esta vez está siendo leída dentro de RStudio. Otra manera muy sencilla de poder observar la base de datos que yo acabo de cargar es simplemente haciendo clic dentro de lo que es el panel de ambiente en el objeto que a mí me interesa, en este caso iris4. Hago clic sobre ello y automáticamente se me abre la otra pestaña mostrándome lo mismo. Ustedes pueden decidir si trabajan haciendo clic o si quieren trabajar utilizando el código. Ahora, es importante que ustedes, una vez hayan subido su base de datos, puedan hacer una descripción o una observación de cómo está conformada, qué tipo de información existe dentro de dicha base de datos. Para eso puedo utilizar la función str. Recuerden, todos estos comanditos o estas funciones que estamos utilizando hasta aquí forman parte de RBase. No he descargado ningún paquete adicional para trabajar con ellas. Entonces puedo utilizar esta función y dentro del paréntesis obviamente voy a escribir la base de datos, el nombre del objeto que contiene la base de datos que a mí me interesa. Y miren la información que me brinda. Me dice que es un data frame, ¿no? Que es un tipo de variables con las cuales trabaja RStudio, que es lo equivalente a una base de datos común que ustedes conocen, así lo vamos a definir por ahora, que tiene 150 observaciones, es decir, 150 filas y 5 variables, es decir, 5 columnas. Y aquí lo que me muestra son los nombres de las columnas. La primera se llama long-cépalo, es de tipo numérico y estos son algunos de los datos que se encuentran en dicha columna y así sucesivamente. Ahora, existen diferentes tipos de datos. Aquí nos están mostrando dos, numéricos y de tipo carácter. El de tipo carácter es la columna especie y obviamente es porque están valores literales. Entonces, estamos viendo un poco la estructura de la base de datos que ya acabamos de cargar dentro de RStudio. Ahora, ya para poder trabajar dentro y con esta base de datos en RStudio, puedo utilizar diferentes operadores de indexación. Uno muy útil es el símbolo de peso. ¿Qué permite el símbolo de peso? Permite escoger o seleccionar columnas específicas dentro de la base de datos. Vamos a aplicar un pequeño ejemplo.
Voy a pedir que de la base de datos Iris 4, que es con la cual nosotros estamos trabajando, solamente se me muestre la columna especie. ¿Cómo lo puedo hacer eso? Utilizando el símbolo de peso o de dólar, que es un operador de indexación. Mire lo que va a pasar a continuación. Voy a digitar el símbolo de peso y automáticamente me van a aparecer todas los nombres de las columnas que forman parte de la base de datos Iris 4. Entonces voy a escoger especie, que es la que a mí me interesa. Voy a correr el código que acabo de escribir y me va a llamar y me va a mostrar todos los datos que están dentro de dicha columna. Es una manera muy útil de poder filtrar la información que se encuentra dentro de la base de datos. Ahora, recuerden, no me acaba de aparecer nada dentro del entorno de trabajo o del panel de ambiente. Lo ideal sería que yo pueda crear un nuevo objeto que va a ser llamado especie en este caso y que solo va a contener que la columna especie de la base de datos Iris 4. Corro el análisis y mire, aquí sí me acaba de aparecer un nuevo objeto denominado especie que es de tipo carácter y que tiene 150 observaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero trabajar solamente con una especie? Perdón, con una columna, sino yo quiero seleccionar valores específicos, ya sean valores de celdas específicos, o quiero también seleccionar tanto filas como columnas específicas. Para eso puedo utilizar el símbolo o el operador de indexación, que es un corchete. Miren cómo funciona. Voy a escribir nuevamente la base de datos que yo acabo de llamar, que se llama Iris 4. Voy a abrir los corchetes y ahora me interesa saber el valor que se encuentra en la fila 5 y en la columna 2. Lo que está dentro del corchete me está pidiendo, el primer valor representa a las filas de la base de datos y el segundo valor representa a las columnas. Entonces lo que le estoy pidiendo es que de la base de datos llamada Iris 4 me llame el valor que se encuentra en la intersección de la fila 5 y de la columna 2. Corro dicho análisis y me está diciendo que ese valor es 3.6. Veamos si es correcto. Recuerden, pedí el valor de la fila 5 y de la columna 2. Esta es la columna 2, como pueden ver, y esta es la fila 5. Y el valor me dice que es 3.6. Es una forma muy eficiente de poder conseguir datos que a mí me interesan. Ahora, puedo utilizar otra opción dentro de lo que es RStudio, que son los 2 puntos. Los 2 puntos indican rango. Significa que voy a buscar o voy a crear algo dentro de cierto rango. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo objeto llamado número, ¿ya? Y vamos a pedir que dentro de dicho número se cree un vector. Recuerden, se utiliza la función C, abrimos paréntesis, con los números del 1 al 10, como habíamos aprendido a hacerlo antes, escribiendo 1, 2, todos los números separados por coma. Por si acaso, R no interpreta los espacios, es lo mismo que tenga espacio o que no tenga, es indiferente. Sin embargo, a veces es bueno escribirlo con espacio para que pueda ser mucho más entendible el código. Pero, ¿será que existe una forma? Si es que son solamente 10 números, quizá no haya mucho problema. Puedo escribir los 10 números para crear el vector. Pero imaginen que sea 1.000.000 de números o 100 números. Ya se vuelve un poquito más complicado. Si yo quiero que los números sean consecutivos, entonces puedo utilizar los 2 puntos. Puedo utilizar los 10 puntos y lo puedo abreviar todo mediante ellos. Entonces, lo que estoy pidiendo en esta opción es que se cree un vector con los números del 1 al 10 y miren cómo lo estoy abreviando todo utilizando la opción de 2 puntos que indican el rango y que se guarden dentro del objeto número. Voy a correr dicho análisis y miren lo que pasó. Acabo de
crear un objeto llamado número, y para poder ver los valores o la información que se encuentra dentro de estos, lo puedo remarcar o puedo escribir nuevamente número y correrlo. Y miren lo que pasó, me muestra todos los números que están dentro de dicho vector y efectivamente son del 1 al 10. Es por eso que es muy útil utilizar los dos puntos. Ahora, yo puedo combinar lo que estamos aprendiendo. Puedo combinar el símbolo de corchete junto con el símbolo de rango, o los dos puntos que significan símbolo de rango, para poder llamar datos específicos de la base de datos con la cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, quiero crear un nuevo objeto que le vamos a poner de nombre parte, que va a significar parte de la base de datos. ¿Y qué voy a pedir? Voy a pedir que se me extraigan solo valores que a mí me interesan. Voy a abrir el signo de corchete. Y recuerden, el primer valor que yo voy a meter dentro del símbolo de corchete corresponde a las filas y el segundo valor corresponde a las columnas. Si yo quisiera llamar a las cinco primeras filas de la base de datos, lo puedo hacer utilizando el símbolo de los dos puntos, como ya lo hicimos antes. Entonces miren lo que le estoy pidiendo. Perdón, me estoy olvidando de indicarles a cuál base de datos o con cuál base de datos voy a trabajar. Obviamente eso es importante porque si no, no va a entender el programa. Entonces, estoy pidiendo que de la base de datos Iris 4 solamente se extraigan las primeras 5 filas y que se extraigan desde la columna 1 hasta la columna 3. Miren, estoy utilizando tanto los corchetes como el símbolo de los dos puntos que ya aprendimos previamente. Corremos este análisis y ustedes se pueden dar cuenta de que el objeto llamado parte ya se acaba de crear y se coloca o se ubica dentro del panel de ambiente. Vamos a ver la base de datos que acabamos de crear. Es una nueva. Hacemos clic sobre ella y miren lo que pasó. Le pedimos que nos llame solo las primeras 5 filas. Aquí están las primeras 5 filas. Y pedimos que nos llame la columna del 1 al 3. Y entonces tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Es una forma muy útil de poder acortar las dimensiones de base de datos. No es la única manera. Sin embargo, es una manera muy sencilla de ustedes poder trabajar aplicando ciertos filtros a su base de datos. Bien, esto ya lo vimos. Ahora, si supongamos que ustedes lo único que querían hacer era obtener solo una parte de la base de datos llamada Iris 4 y lo estaban trabajando todo mediante RStudio y bien, ya lo consiguieron, ya tienen las 5 primeras filas que solo les interesa y las columnas del 1 al 3 o las 3 primeras columnas. Ahora ustedes pueden guardar esta nueva base de datos dentro de su directorio de trabajo, dentro de su carpeta designada. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy fácil. Recuerden que para poder cargar o leer un archivo utilizamos la función readCSV. Sin embargo, para poder guardar o exportar esta nueva base de datos que ustedes ya crearon, se utiliza la función escribir. Vamos a utilizar la función .csv2. Y bien, entonces vamos a utilizar la función escribir CSV, lo vamos a guardar como un archivo tipo CSV. Dentro del paréntesis escribimos primero que nada la base de datos que a nosotros nos interesa exportar. En este caso, parte, el objeto parte. Separado por una coma y entre comillas, vamos a indicar el nombre del archivo que a nosotros nos interesa guardar. En este caso vamos a escribir lo vamos a guardar como nueva base de datos y es muy importante no olvidarse de escribir la extensión del archivo, que tiene que ser la misma con la cual nosotros estamos utilizando la función. Entonces,
lo que estamos pidiendo es que se cree un nuevo archivo donde en la carpeta de trabajo ya previamente designada, que se va a llamar nueva base de datos y va a tener una extensión de .csv, y este archivo contiene la información que se encuentra dentro del objeto parte. Y bien, corro dicho código y ya está. Voy a ir a la carpeta que yo previamente había designado como directorio o carpeta de trabajo y miren lo que pasó. De una manera muy eficiente, ya la base de datos creada o nueva ya se encuentra guardada dentro de dicha carpeta. Y bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta acá? A descargar un archivo, a instalarlo, a llamarlo para poder trabajar un paquete, perdón, no un archivo, un paquete. Hemos aprendido lo que es un vector. Hemos aprendido también lo que es la función concatenar para crear vectores. Ya sabemos cómo se crean objetos dentro de R y que R trabaja con objetos. Hemos aprendido a utilizar símbolos de indexación, como el símbolo de peso, que permite filtrar columnas dentro de la base de datos. Hemos aprendido también a utilizar los corchetes para poder filtrar tanto filas como columnas. Y hemos aprendido también a utilizar los dos puntos que significan rango. Y luego hemos creado una nueva base de datos a partir de una base de datos previamente existente y la hemos guardado dentro de nuestra computadora con cierto nombre. Ahora, antes de terminar, es muy importante conocer la opción de ayuda dentro de RStudio. Si ustedes quisieran realizar algún trabajo y pillan dentro de internet o dentro de este mismo video y no saben para qué sirve la función escribir .csv2, entonces la idea sería buscar ayuda. ¿Cómo? Antes de correr a internet y escribir para qué sirve dicha función, podemos utilizar la ayuda de RStudio. Una forma de realizarlo es escribiendo la función help, que significa ayuda, y entre paréntesis el paquete o la función que a mí me interesa que me demuestren la ayuda. En este caso, por ejemplo, LM es una función que se utiliza para hacer regresiones lineales. Si yo escribo esto y dentro del paréntesis indico respecto a qué quiero obtener ayuda y corro, miren lo que pasa acá. Dentro de la pestaña de ayudas, ¿no?, que previamente ya lo habíamos visto, se me aparece la función LM y me está indicando que pertenece al paquete stats y me da una explicación muy a detalle acerca de cómo se trabaja con dicha función, y es más, al final, no siempre, pero muchas veces nos muestran ejemplos de cómo utilizarla. Es decir, R es muy poderosa al momento de brindarnos ayuda cuando nosotros no tenemos idea de cómo funciona o de para qué sirve o cómo utilizar algún paquete o alguna función en particular. Otra opción sería escribir dos símbolos de interrogación seguida de la función que a mí me interesa buscar. Y me va a buscar de otra manera en todos aquellos paquetes que yo tengo instalados o que no, dentro de R, del lenguaje R, donde aparezca la función LM. Otra manera de hacerlo, que no es mediante códigos, es de la siguiente manera. Me voy a la pestaña ayuda y dentro de la pestaña ayuda escribo en el buscador la función que a mí me interesa. Y simplemente me va a aparecer exactamente lo mismo. Recuerden, como un consejo que les doy al momento de buscar algo, es que se fijen en esta partecita superior de acá. Le está diciendo que la función que ustedes están buscando, en este caso LM, que se utiliza para hacer modelos lineales, como pueden ver acá, pertenece al paquete stats. Entonces, si ustedes quisieran más información acerca de ese paquete, ya pueden escribirlo y buscar. Y ahí le va a decir la información acerca de dicho paquete. Y bien, ahora supongamos de que ustedes ya han realizado el trabajo dentro de RStudio y que ya necesitan cerrar la sesión. Si ustedes cierran la sesión, automáticamente todo lo que acaban de hacer se va a perder. Para evitar eso,
lo que pueden hacer es guardar los scripts que ustedes han creado. ¿Cómo se hace eso? Pues muy fácil. Se van a archivo, aquí a la opción de archivo, y luego se van a la opción de guardar como si lo estuvieran haciendo como si fuera un Word o como si fuera un PowerPoint o algo así. Luego escogen la carpeta en la cual ustedes quieren guardar la sesión de RStudio. En este caso yo tengo mi carpeta llamada primeros pasos, ¿no? Y automáticamente tiene el nombre de primeros pasos RStudio, y si se dan cuenta es un archivo con extensión .r, es decir, es un archivo que puede ser leído mediante RStudio, y le doy guardar. Entonces, si yo cierro esta sesión de RStudio y quisiera retomar el trabajo en algún momento, lo que tengo que hacer es buscar el archivo que acabo de guardar, abrirlo y seguir trabajando con él. Y bien, entonces estos son los primeros pasos dentro de lo que es RStudio. Los invito a darle like al video y compartirlo entre todas aquellas personas que les sea de interés. Ya vienen luego videos un poquito más avanzados de cómo no solo trabajar con base de datos, sino también cómo realizar diferentes análisis dentro de RStudio. Lo importante aquí es mentalizarse de que al comienzo cuesta un poco. La curva de aprendizaje de R es un poco empinada al principio y es un poco tedioso al principio quizá para alguien que está empezando, pero a medida de que ya van adquiriendo mayores habilidades dentro de la escritura, de la sintaxis del lenguaje R dentro de RStudio, se van a dar cuenta que todo se va a realizar de una manera mucho más fácil y que el tiempo y el esfuerzo invertido para escribir los scripts realmente van a valer la pena. Porque una vez ustedes ya tienen escritos los scripts, pueden correr miles de análisis simplemente haciendo Enter. Bueno, Control y Enter o apretando RAM. Así que hay que mentalizarse. Hay mucha información en internet disponible y videos también acerca del manejo de R, y los invito a seguir trabajando. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.